Bienvenidos una vez más al estudio de la Palabra de Dios. Cuánto disfrutamos de este estudio. Por lo menos yo disfruto estar estudiando acerca de este regalo llamado salvación, un regalo imperdible que nos envió el autor y consumador de nuestra fe. Esta es la quinta parte de este tema sobre la salvación. Debido a la importancia de la Reforma, fue muy importante para que la Iglesia vuelva a tener la doctrina apostólica. Por eso yo he querido darle importancia y dar una mirada a lo que ocurrió en ella, pero más importante, estudiar con mayor profundidad las enseñanzas bíblicas que se desprenden de ella. Muchos cristianos ni saben lo que es la Reforma y muchos cristianos ni han aprendido las doctrinas apropiadas. Yo le invito ahora a dar un pequeño repaso de doctrina fundamental. Todo cristiano genuino debe creer que solo la Escritura es la verdad divina. Debe creer en la salvación solo por Cristo, solo por gracia, solo por medio de la fe y comprender que solo debe vivir con tal santidad que entrega a Dios la gloria que Él solo merece. Pregunta, ¿está viviendo usted así? ¿Comprende estas verdades tan profundas? La Reforma Protestante cambió radicalmente lo que ocurría en la Iglesia. A principios de la década de los 1400, la autoridad del Papa era absoluta. Había una distinción entre lo secular y lo sagrado que era abismal, férrea, lo que permitía que los sacerdotes y su mundo religioso y los laicos vivan prácticamente en dos mundos separados, totalmente diferentes. Además, obviamente no existía el concepto de membresía de la Iglesia. Tampoco existía la adoración colectiva. No existía la predicación de la palabra en los idiomas, sino en latín. La Biblia no podían leerla, estaba amarrada al púlpito. Lo que existía eran los credos, las declaraciones de Roma, y todo eso luego se convirtió en ley. Así que la gente vivía un mundo religioso. Los protestantes fueron testigos del trastorno que siguió al caos de la Iglesia, cómo se mezcló con el mundo de poder, con la política, la corrupción, los enredos doctrinales. Si usted lee la historia de los papas se va a dar cuenta de lo que ocurrió. Entonces la pregunta era, ¿y quién exactamente es esta nueva clase de cristiano que afirmaba doctrinas diferentes a las de Roma? Era lógica la pregunta. ¿Qué creía un protestante? Era fácil comprender las creencias del catolicismo. Lo único que había que hacer era mirar a sus credos y declaraciones, las declaraciones de sus concilios. Pero los protestantes, ¿por qué? ¿De dónde salieron? ¿Qué protestaban? Se llamaban así precisamente porque se oponían a todo eso, a toda esa religiosidad. Y la pregunta era, ¿de qué concilios son estos? ¿De dónde obtienen sus creencias, sus doctrinas? Entonces el estudio de la doctrina y la necesidad de comunicarla sabiamente movió a los reformadores a trabajar duro, a resumir ciertos aspectos doctrinales y reducirlas a 5 declaraciones y otras sobre el contenido del Evangelio como lo concebían los protestantes. Para finales de la década de los 1500, doctrinas muy claras identificaban el protestantismo. Entre muchas cosas resumieron la doctrina en 5 frases que no son una extensa declaración sobre la teología que fue explicada en detalles, porque también existen los catecismos, el catecismo de Westminster, el menor y el mayor, y ahí se explica la doctrina. Pero esta era una forma de explicar cuáles eran las bases del Evangelio que creían los líderes de la Reforma. Este resumen se conoce como las 5 solas, y las estudiaremos rápidamente. Son en latín sola fide, sola a través de la fe, quiere decir solus Christus, solo en Cristo, sola Scriptura, solo la Escritura, sola gratia, solo por gracia, y
Soli Deo Gloria, solo para la gloria de Dios. Estas declaraciones, queridos, quiero que las aprenda, porque esto es lo que es esencial en nuestra salvación. En forma sencilla, estas 5 solas o 5 solos para nosotros en español, son declaraciones que en latín se hicieron populares, y la hicieron populares los reformadores protestantes, y con claridad les distinguían de la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Ellos no creían esto. La palabra sola es la palabra latina que significa solo. Se usa para describir 5 solos, que son 5 enseñanzas claves que definían los argumentos bíblicos de los protestantes y van a definir también nuestra doctrina. Estas 5 solas permiten a los cristianos conocer la doctrina cristiana en forma resumida, y aunque no todos logran entender todo, ni yo entiendo algunas cosas que les voy a explicar, existen variaciones en sus explicaciones, pero no existe ninguna duda que la salvación la recibimos solo por la fe, que Cristo es el único Salvador, que la Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta, que la salvación es solo por el regalo de la gracia divina y que todo fue creado y todo existe y el cristiano debe vivir siempre para la gloria del Dios que le amó y que le salvó. Ese es el resumen. Pero se lo explico, quiero explicar cada una de ellas. Estas 5 solas me han entregado las respuestas a las preguntas más importantes que generalmente me realizan o se realizan los seres humanos. Aquellos que creen en la existencia de Dios, que hay un Dios, que hay vida eterna, pero estas preguntas no saben cómo contestarlas. Por ejemplo, la gente se pregunta, ¿qué necesito hacer para ser salvo? ¿En quién puedo confiar para obtener la salvación? ¿De dónde obtengo la verdad? ¿O debo tener algún mérito para obtener la salvación? Y finalmente, ¿y para qué he sido creado? Analicemos eso para responder con estas preguntas. ¿Qué necesita el hombre para ser salvo? Respuesta: sola fide, solo fe. Escuche este importante principio. La teología debe ser impulsada por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe creemos que Él que inició en nosotros la obra de salvación, también la terminará. Martín Lutero fue transformado en una serie de experiencias que vivió, cuando el Espíritu de Dios lo llevó a comprender la verdad bíblica que dice, el justo vivirá por la fe. Imagínese, él quería reformar todas las prácticas de la Iglesia y volver a lo que él creía ser el cristianismo puro y primitivo, porque imagínense, indulgencias y santos por aquí y vírgenes por allá y los papas. Martín Lutero se rebeló contra aquello. Nació en Alemania en 1483 de padres pobres que se empeñaron por la educación de su hijo. Acabados los estudios elementales en su pueblo, Martín pasó un año en una escuela de Magdeburgo. Después fue a Eisenach, a un colegio de los franciscanos. Interesante, pero en el año 1501, Lutero estaba listo para entrar en la Universidad de Erfurt, centro entonces de la vida intelectual de Alemania, esa universidad. Su padre había prosperado en su oficio de minero y resolvió hacer que Martín Lutero, su hijo, sea un abogado. Empezó a progresar en sus estudios hasta el año 1505, cuando repentinamente Martín Lutero dejó la carrera de la abogacía para entrar en el monasterio de los agustinos en Erfurt. Las dudas le atormentaban. Aún después de entrar en el convento, seguía lleno de dudas y preguntas. Se sentía pecador, sucio, anhelaba el perdón de Dios, no encontraba lo que su alma deseaba en las costumbres y prácticas monásticas, a pesar de cansar a sus superiores con sus continuas confesiones
de sus pecados, de castigar su cuerpo con un ascetismo riguroso, aún así no tenía paz. Más tarde comprendió que el perdón de Dios no se alcanza por las penitencias, tampoco por las buenas obras. Así, después de 2 años de lucha, su alma encontró la paz que anhelaba. Y sabemos que en cierto momento Dios le permitió enfocar en la declaración del profeta Habacuc en la Biblia. El Espíritu lo llevó allí, que luego cita el apóstol Pablo también en el Nuevo Testamento. Y la declaración dice: el justo vivirá por su fe. Y entendió que todas aquellas penitencias, todos sus rezos forzados, sus latigazos, sus ayunos, no valían absolutamente nada. Mas el justo por la fe vivirá. Inició un cambio en su interior y no pudo dejar de pensar en este pasaje. El Espíritu Santo obró en él de una manera tal que no podía contenerse ante tal verdad. Y Lutero entendió que lo que aprendió en el catolicismo y que por tantos años había enseñado él era contrario a la palabra de Dios bien interpretada. Hay muchos famosos en el mundo y en la época de él había muchos famosos, pero según la revista Times, ningún otro famoso ha dejado una marca más grande en la historia que el monje agustino y profesor de una universidad poco conocida en Wittenberg. Presentó el más grande desafío a la Iglesia romana. ¿Recuerdan su historia? Fue a clavar sus protestas en la puerta de la catedral. Más tarde fue enjuiciado, condenado, excomulgado, secuestrado por amigos, en realidad para su propia protección, en el castillo de Erfurt, tiempo durante el cual tradujo la Biblia a un alemán sólido y accesible. El fuego en su alma lo quemaba, lo llevaba a preguntarse cómo podía ser amado por un Dios santo a pesar de lo pecador que era. Recuerde que la Biblia estaba amarrada a los púlpitos, solo podían interpretarla los sacerdotes, estaba en latín, no podían leerla los demás. Pero este hombre, un biógrafo, habló de Lutero con estas palabras, me encantan. Dijo: la teología de Lutero no era una doctrina, fue una historia de amor. El amor consumidor por Dios ha sido parte de la experiencia cristiana desde el principio, pero la pasión de Lutero tuvo una extravagancia temeraria que lo distinguió y que ha hecho eco a lo largo de la historia del protestantismo. Continúa este biógrafo diciendo: persiguió su amor por Dios con alegre desprecio por los límites establecidos por la Iglesia y la tradición. Fue una pasión intensa, desoladora, embriagadora, provocada por un vislumbre trascendental del incomprensible, terrible y hermoso amor de Dios por él. Como cualquier amante, encontraba increíble que su amada lo amara, indigno como era. ¿Siente eso usted por Dios? Yo lo siento, queridos. Yo quiero que lo sienta. No es una experiencia lejana a nosotros. Debemos comprender que la noción de que la salvación es solo por fe, solo a través de Cristo, que solo la revelan las Escrituras, solo por gracia, había iluminado las almas de los creyentes mucho antes de que Martín Lutero se armara de valor y clavara sus tesis en la puerta de la iglesia. Esto fue parte de la iglesia primitiva. Esto es lo que enseña Pablo, querido, lo que enseña Pedro. Esto es lo que enseñaron ellos y que la Iglesia Católica empezó a distorsionar y cambió todo. Todos los que depositaron su fe en Cristo lo hicieron porque creyeron que no había otro Salvador, que solo Cristo era lo que decía ser, el único camino, la única verdad y la única vida. Y la Iglesia Católica empezó a salirse de toda la doctrina cristiana. Y Pablo no solo entendió, sino que además fue guiado por el Espíritu Santo para enseñarlo con firmeza, con seguridad. Y escucha estas palabras. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas,
Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, no en indulgencias, no en el Papa como lo hacían. Y esto, agrega Pablo, es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Y luego agrega, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Romanos 3, 21 al 28. Eso es lo que comprendió Lutero. Por eso se fue contra las doctrinas de la Iglesia. El Evangelio no es una religión que abre las puertas para que las obras produzcan salvación o tengan alguna parte en ella. No podemos hacer nada para ser salvo, porque la salvación es totalmente obra de Dios. Además de la fe, no se puede hacer absolutamente nada para ser salvo. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando vivimos como si la salvación dependiera en algo de nuestras habilidades, fácilmente somos atrapados por el Evangelio y del miedo. Porque al aferrarnos a nuestras capacidades o a nuestras dudas, aparecen también nuestras ansiedades y dejamos de aferrarnos al verdadero Evangelio de la fe. Nuestra fe nos impulsa a poner nuestra confianza en el único que puede ayudarnos a vencer la fealdad del pecado y de la muerte. Nadie más nos puede ayudar. Por eso la Biblia nos revela lo esencial de la fe. Nuestro deber de creer lo revelado en las Escrituras y que la obra de Cristo es suficiente para la salvación, no podemos eludirlo. No existe manera que podamos relacionarnos con Dios, ni forma de que podamos ser declarados justos ante la presencia de Dios, si no es por medio de la fe. La doctrina de la salvación enfatiza la gracia y la misericordia de Dios que nos busca y que por la fe nosotros debemos aceptar. Los seres humanos debemos creer que somos justificados por la gracia de Dios a través de la fe solamente. Ninguna obra, querido. No por las obras que podemos realizar, ni tampoco por cumplir con leyes, demandas de la ley o de pastores. No podemos. Aunque la Biblia enseña claramente que la salvación es por la fe, es triste encontrar que todavía algunos creen que la salvación se puede obtener con la mezcla de la muerte de Cristo y la conducta no pecaminosa del cristiano. Es lo que piensa. Si usted no peca y tiene a Cristo, es salvo. Pero si tiene a Cristo y se aparta, es perdido. Eso es precisamente lo que finalmente ha incluido la persona que cree que la salvación se puede perder cuando el cristiano peca. No puede ser. Es lógico que las personas se pregunten, si la salvación es por la fe. ¿Cuál es el papel de la ley en la vida de un creyente? ¿O no son importantes mis obras de santidad? ¿No necesito vivir en santidad? ¿Puedo vivir en pecado y ser salvado? No se me vaya al extremo. Algunos creen que han elegido mantener pecados groseros en su vida y que quienes han elegido vivir con un estilo de vida pecaminoso han caído de la gracia y han perdido su salvación. Otros creen que para poder ser salvado, no solo se necesita que Cristo les haya entregado la salvación, sino también tienen que seguir asistiendo al templo, ofrendando, diezmando, estudiando la Biblia, sirviendo, evangelizando, porque quien no lo hace es infiel a su Señor. Y si el Señor regresara y lo encuentra pecando, no sería salvado. Es decir, la persona incluye parte de la salvación por las obras que realiza. Por no seguir reglas que son parte de la vida del creyente, perdería su salvación. Y por supuesto que ese es el error del llamado legalismo, que contamina el Evangelio
con la ley y la salvación, diciendo que no solo es por la fe y la obra terminada de Cristo, sino que además el creyente debe ser fiel cumpliendo con sus buenas obras. La otra respuesta errónea, tengo que tocarla, es el abuso de la gracia. Aquellos que dicen gracia, salvo, siempre salvos y viven pecando, la aceptación de una vida libertina, creyendo que el Evangelio ha abolido la ley, es errónea. Ellos creen que ya son salvos, la ley no tiene ninguna importancia en la vida del creyente. Quien cree que la salvación requiere que se practique la ley o las buenas obras, se opone al mensaje de la gracia. Quien se opone a la salvación por gracia, confía en un sistema de obras agregadas a la fe que no pueden salvarle. Quien cree que la santificación rechaza la ley, no le da importancia o se opone a los mandamientos de Dios que nos manda a vivir en santidad. Quien se opone a la práctica de la moral estipulada por Dios en la ley, paraliza la vida, paraliza su madurez, pues deja de lado la necesidad de obediencia y por su posición detiene la santificación. No practica buenas obras y ni vive en santidad para ser salvo, sino porque es salvado. Por lo tanto, la salvación siempre ha sido por fe, y quien cree que además de Cristo necesita cumplir mandamientos para ser salvo, y quien cree que porque Dios le salvó siempre será salvo aunque viva abusando de la gracia, responden mal al plan de la salvación divina. Ningún cristiano debe vivir de esa manera. Esos extremos son pecaminosos. Concluyo con estas importantes palabras. Están equivocados quienes creen que el cumplimiento de la ley es necesario para la salvación, y quien cree que el cumplimiento de los mandatos divinos no sea necesario para la santificación. Tanto la salvación como nuestra santificación están ligadas a Dios y no a la ley. No seremos salvados cumpliendo la ley, ni seremos santificados ignorándola. ¿Está usted viviendo una vida agradable a Dios? ¿Desea vivir para la gloria de Dios? Si necesita ayuda, no olvide en comunicarse con nosotros.